Hola mundo, estamos aquí en el año 2021, todavía orbitamos el planeta Tierra y en este Hasayé virtual del mes de febrero tenemos la presencia de Francisco Roig, un pensador, un visionario, un hombre creativo, generador de oportunidades para mucha gente a nivel de seres humanos y lazos, y sobre todo un indagador, un hombre curioso de la historia de todo cuanto nos rodea en la vida cotidiana. Y hoy nos va a contar Francisco un poco sobre una investigación que hizo acerca de los afrodescendientes en Bolivia, y también vamos a hacer ahí unos links con su trabajo de investigación que significó la generación de un emprendimiento que es Vinos 1750, para entender la ciudadanía creativa, la ciudadanía indagadora, curiosa, que siempre está buscando generar nuevas oportunidades para esta nueva era en la que estamos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Francisco, por tu presencia, y muchas gracias aquí a la compa del camino en este Hasayé. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, hola Claudia, hola Francisco. Eh, Muy contenta de tener este invitado. Yo voy a confesar que nosotros tenemos una lista de imperdibles con la Claudia, como de cosas que tenemos que conversar, que son las que no se conversan. Y en esa lista está Francisco para acompañarnos en este segundo capítulo del año, porque Francisco hace una mezcla que a nosotros nos parece muy generadora de oportunidades, y sumamente valiosa, con la indagación cultural o histórica y la cosecha o la creación de una cepa de vino, de una producción de vino. Y esto tiene que ver también con cómo él ha estudiado todo lo que tiene que ver con la afrodescendencia en la cultura boliviana, sobre todo, y desde ahí, sin hablar más de lo que él hace, lo que queremos preguntarte es, para este tejido, ¿no? ¿Qué cosas has descubierto? ¿Desde dónde late esta unión en tu vida y cómo has ido generando desde ahí oportunidades para ser un ciudadano creativo? Bueno, muchas gracias Claudia y Ana María por tenerme acá, o sea, feliz de estar charlando en este Asayé con ustedes. Eh, la verdad que ha sido algo como, más bien ha sido una coincidencia, ¿no? No ha sido que una cosa me la lleve a la otra, sino que por caminos distintos se han encontrado las dos cosas, ¿no? En realidad, mi investigación sobre la historia de los afrodescendientes en Bolivia y sobre todo enfocado en el oriente de Bolivia, he estado más relacionado por mi pasión por la historia boliviana, latinoamericana, por conocer mejor cómo se formaron nuestras sociedades dentro de este mundo, que a veces nos damos cuenta que somos parecidos desde la China hasta el Congo y todos tenemos mucho en común. Cómo esto ocurrió, digamos, en mi tierra natal y en mi país, ¿no? Y en realidad no es que tenga un enfoque en la investigación de los afrodescendientes en sí, me gusta la historia, el estudio de la sociedad, de la economía, de la interacción humana, muy por encima de las etiquetas étnicas que podamos dar a la gente, pero encontré dentro de estas cosas el elemento afro, me pareció muy interesante y investigué un poco más, sin ser un gran experto, pero más de lo que había investigado al nivel local, que fue el que vi. Esto por un lado, que me llevó a esto, y por otro lado, el amor por la vitivinicultura, que es un mundo aparte, surge porque en la maestría conocí a una chica francesa que me gustó bastante y me entusiasmó con el vino. Y después pillamos coincidencias. Así que, pero por dos caminos distintos, todo está conectado. Así que. Hermoso. Entonces, un camino podríamos decir que es tu curiosidad y tu interés por explorar la diversidad cultural que transita y en la que también coexistimos desde hace miles y miles de años, superando estas barreras idiosincráticas y también estos paradigmas étnicos que se van generando de tiempo en tiempo y que se vuelven instrumentos políticos más que elementos de cohesión social y diálogo, ¿no?
y por otro lado el amor, pues. ¿Qué hay más cohesionador que el amor? Entonces, contanos un poco más de esa fusión entre la diversidad cultural y el amor que genera también la creación de este tu emprendimiento. Y por otro lado, ¿cuáles han sido los desafíos que has experimentado en este camino? Porque seguro que ha habido. Hay un pensador que me agrada muchísimo, que trabaja, Otto Scharmer, que trabaja mucho la teoría U últimamente, y esta necesidad de generar nuevos liderazgos a nivel del ciudadano. Y él hace mucho énfasis en la mirada de lo diverso en la tierra, lo diverso a nivel cultural, y cómo hacemos de esa diversidad un potencial para generar oportunidades de nuevas formas de pensar, y esas oportunidades de nuevas formas de pensar la vida desde esta diversidad va a generar pues fuentes de empleo, respuestas a los problemas actuales también. Contanos un poco cuál ha sido ese tu tránsito. Sí, mira, la verdad que es un tránsito, creo que la vida te va llevando un poco, ¿no? O sea, tuve la suerte de nacer y crecer en Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad de crecimiento muy acelerado, es la ciudad de crecimiento más acelerado en América del Sur y que, por lo tanto, digamos, ha recibido un gran flujo de migrantes, tanto nacionales como externos, y ha sido una constante de encuentro de culturas y fusiones de diferentes, tanto influencias culturales como comerciales y industriales y de diferentes motivos. Yo crecí en esa amalgama, ¿no? Y a los 17 años me fui a vivir a Estados Unidos. Como muchos latinoamericanos, buscar oportunidades. Tenía una tía que vivía allá, fui a hacer cursos de inglés y después logré entrar a una muy buena universidad, hice un programa en economía y Estados Unidos te permite en su sistema educacional tomar muchas materias eh, de diferentes temáticas que pueden ser distintos a tu enfoque de estudio. Yo me enfoqué mucho en el tema de literatura, sociología, antropología, geografía, que complementaban bastante bien a la economía. También quería tener un aspecto humano de las ciencias y las artes humanísticas que conecte con lo económico. Y eso me empezó a abrir los ojos a muchísimas cosas. El ir y volver a Bolivia y el tener este contacto con mi región de origen y tratar, digamos, de extrapolar todo lo que iba aprendiendo del resto del mundo hacia hacia lo que es nuestra realidad en el corazón de Sudamérica, me llevó, digamos, a tener una sed de investigación a medida que, qué sé yo, digamos, leía a Rousseau, a Voltaire, o leía a literatura africana o qué sé yo, a mujeres en el mundo islámico escribiendo sus propios pensamientos. Y decía, bueno, muchos de estos conceptos o muchas de estas cosas o muchos tejidos históricos ocurren en todos lados y también ocurren en mi tierra. Entonces, empecé, digamos, en todo lo que podía investigar, ya sea gracias a la enorme cantidad de bibliografía que se cuenta en la lengua inglesa y las riquísimas bibliotecas que tiene Estados Unidos, empezando con la del Congreso y muchas otras, y los consorcios universitarios, que me abrieron las puertas a leer muchísimo, la capacidad de los catedráticos de permitirte hacer la investigación que vos querrás si es que te ganás su buena fe, y luego la apertura, digamos, de gente como el Museo de Historia en Santa Cruz u otras instancias locales que dentro de las limitaciones que hay por la pésima inversión que hay para todo lo que es las investigaciones académicas en Bolivia, tuvieron mucha generosidad los agentes que estaban ahí para permitirme acceder a lo que pudiese en cuestión de investigación y documentos, ¿no? Y una cosa fue llevando a la otra y de una pequeña investigación fui saltando a otra y fui descubriendo cositas súper lindas y súper interesantes hasta que en una de esas llegué a los afros. Súper interesante tu trayecto, ¿no? Esto de pararse en el mundo, de mirar la diversidad cultural, pero
también instalarse en un presente y ponerte a gestionar cosas. Cuando Claudia me mostró tu trabajo, a mí se me apareció inmediatamente algo que tiene que ver con una temática que repetimos mucho en este programa, que es la necesidad de colaborar, ¿no? En esta transición cultural que estamos atravesando. Y la vid además de todo del trasfondo ético, bíblico que tiene, perdón, la vid es un ser vivo que tiene dependencia, que tiene ramas, que se va extendiendo, ¿no? Va creando una vida. Y al indagar en la afrodescendencia o en estas otras dependencias culturales, a mí me parecía que había ahí una relación muy, muy potente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo esta idea de colaboración, de dependencia, se te aparece entre la economía y la cultura, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una revisión o invitar en este tejido, ¿no? Tratar de juntar hebras desde lo cultural, desde lo económico, en esta idea de colaboración y dependencia que tan valiosa es hoy día, ¿no? No, totalmente, Ana María. Y una cosa que he descubriendo, como dije, me he ido desasnando con el tiempo, digamos, y nada, yo me crié como casi todos los latinoamericanos en sistemas de educación donde nos enseñan a adorar a los héroes patrios, ¿no? Los españoles eran los malos, teníamos unos grupos nativos que eran gloriosos y que eran buenos, y vinieron los malos, le quitaron todo. A los afrodescendientes ni siquiera los mencionamos porque nosotros no somos parte de eso. Entonces, y yo crecí con esas ideas y era buen alumno y me las aprendí bien, digamos, ¿no? Entonces, a medida que fui investigando y fui abriendo más y me metí a los archivos parroquiales, leía los testimonios, las cartas, etcétera, los censos, los testigos para matrimonios, cosas por el estilo, me da cuenta que, digamos, las cosas no son blanco y negro, digamos, es un multicolorido que hace la cultura que nosotros tenemos, y pienso que la sociedad hispanoamericana, digamos, en general, tiene comunalidades gigantescas. Las digo, digamos, desde California hasta Tierra del Fuego, y del Atlántico al Pacífico, ¿no? Y dentro de esto está nuestro Santa Cruz y el oriente boliviano, que no es ajeno con sus particularidades, es parte de esto. Y fui viendo, por ejemplo, cómo el rol, digamos, de la presencia hispánica en la región no es necesariamente española. Una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando vemos la conquista del Perú, que después pasa a ser parte de la conquista de la parte occidental de Bolivia y el norte de Chile, por cierto, ¿no? Y después pasa a Chile con Valdivia, etcétera, ¿no? Nos vamos dando cuenta que es una corriente colonizadora que sale de un Panamá, de una nueva ciudad, digamos, una nueva gobernación que es Panamá, que ya está ahí ubicada un par de generaciones antes de que se desate esta gran migración al Perú. Y en realidad, quienes conquistan Perú, a mi parecer, no son españoles. Son las primeras generaciones de hispanoamericanos. Y hispanoamericanos, tanto hispanos como nativos, como mestizos, afrodescendientes, que en sí adoptan una identidad o tienen una empresa en común, ¿no? Me asombra, digamos, cómo hay y esto es una información que les puedo mandar, hablando del caso de Chile, ¿no? Hay un negro liberto, digamos, un afrodescendiente en Panamá que llega a Perú y que llega a ser un conquistador importantísimo en Chile. Se vuelve un terrateniente gigantesco. No deja descendencia, con lo cual su nombre se pierde. La historia del siglo XIX y el siglo XX no está escrita para, digamos, sacar a colación casos que rompen con el esquema que nos han enseñado en la escuela. Entonces, vemos cosas muy interesantes. Y en el caso, por ejemplo, de Bolivia también lo vemos. Vemos como muchos de los
pioneros bolivianos, o del territorio que ahora es Bolivia, que vienen con la conquista y la colonia española, que son afrodescendientes, son gente libre. Son gente libre y son soldados, algunos son capitanes, algunos tienen rangos importantes, y algunos se vuelven conquistadores muy poderosos. Y uno dice, bueno, Dios mío, realmente había mulatos conquistando Hispanoamérica y convirtiéndose en grandes oligarcas. Pues sí, así era. Y también había gente que estaba esclavizada y que eran de diferentes grupos étnicos. O sea, había mucho de todo y no estaba pensado con la visión darwinista social y de estratificación étnica con la que hemos progresado a partir digamos, del siglo XIX, cuando estas tendencias y estas etiquetas y escalones que hemos creado se ponen en boga, ¿no? Entonces tenemos que volver, digamos, al siglo XVI y pensar que la gente no estaba tan claramente definida por perfiles étnicos, sino por quién peleaban, qué valor lograron en batalla, qué tal poderosos son como intérpretes o como artistas o como lo que fuese, o si tuvieron la desgracia de caer en batalla y terminar esclavizados o no. Entonces, esto me llevó a reevaluar todo, digamos, ¿no? Realmente qué era esta conquista, qué era este imperio que ocurrió en lo que después formó nuestras culturas, ¿no? ¿Por qué, digamos, por qué los españoles, o digamos, bajo, entre comillas, españoles, adoptan el idioma quechua del imperio incaico como lengua franca y lo expanden a un territorio aún más grande que el que lo expanden los incas, y tenemos a muchísimas autoridades religiosos que aprenden el quechua, abren programas de colegios y universidades que enseñan quechua, y lo mismo ocurre con otras lenguas, el guaraní, el chiquitano en nuestro caso, etcétera, etcétera. Entonces me empezó a abrir los ojos un poco, como que, bueno, esto no era tan blanco y negro, y mucho del rescate de tanto lo genético, nativo, africano e hispano que tenemos, como los rasgos culturales, se han heredado porque no se aniquilaron, se mantuvieron y de alguna manera se volvieron parte de nuestra cultura, parte de nuestra herencia, y borrarlo sería destruirnos a nosotros mismos. Entonces, por eso me pareció muy interesante escarbar un poco y a ver quiénes eran estos afrodescendientes que había en el oriente de Bolivia, cuántos eran, qué influencia tenían, de dónde venían, cuál es su verdadera historia, y por último, dónde están hoy en día, digamos, quiénes son hoy en día. Porque en Bolivia nadie considera que hubiese una presencia africana, y si la hay, está limitado a un grupo muy chico que está visto como algo muy aislado de la sociedad, ¿no? Súper potente lo que nos relatás y un poco estos hipervínculos que vas haciendo, ¿no?, con la historia en América Latina, porque en el caso uruguayo, por ejemplo, la comunidad de afrodescendientes uruguayos, está una poeta uruguaya que conozco, amiga nuestra, Eli Rodríguez, y Grace Leguizamón, por ejemplo, que están constantemente buscando las diversas estrategias políticas, culturales, para mostrarle a sus autoridades que ellos existen, que por más minoría y que a veces no, en algunos países no llegan ni al 10%, pero existen, están ahí. Y vos has tocado un punto eje en el modo en que se ha contado la historia en América Latina, porque se la ha tocado de alguna manera desde unas estructuras y unas metodologías de investigación de la historia y formas de contar la historia que validan desde una perspectiva, digamos, numérica, estadística, la presencia de ciertos habitantes, mientras que si no cumplen o no llegan al 0,9%, directamente no existen y lo sacan del sistema. Esa es una forma en la que se ha venido haciendo y construyendo la historia. Hoy en día, digo hoy en día, en los últimos, digamos, 30, 40 años, investigadores como Gabriel Salazar, investigador chileno,
trabajan mucho desde la perspectiva de trayectorias de vida o desde la perspectiva del enfoque biográfico también, por ejemplo. O el mismo libro de Historia de América Latina de Leslie Bettel, ¿no? Que va narrando como diferentes momentos y diferentes circunstancias en las que se dan los encuentros entre culturas, los encuentros entre diferentes economías y formas de intercambio también. Entonces, finalmente, esta relación entre economía y cultura pues, está implícita, aunque todavía algunos ciudadanos creen que la economía es solo la plata que tenés en el banco y en tu billetera, pero en realidad es cultura, ¿no? Y según la cultura que predomine, digamos, en determinados momentos de la historia, se van a generar ciertos tipos de transacciones o se le va a dar cierto valor a determinados productos o a determinados comportamientos o a determinados servicios, ¿no? Entonces, yo creo que el eje que vos has tocado tiene que ver con la necesidad de seguir apostando por estas metodologías de investigación de la historia con perspectiva biográfica, con perspectiva de trayectorias de vida, ¿no? Podemos agarrar a un personaje, como lo hiciste en tu trabajo de los afrodescendientes, agarras un apellido y ese apellido lo escarbás hasta lo último y vas armando nexos, vas encontrando estas ramas, digamos, ¿no? Para armar el viñedo, por así decirlo, haciendo la metáfora con 1750, y cómo un apellido puede llevarte a diferentes momentos de la historia de un país, de la historia de una ciudad. Entonces, súper valioso este enfoque con el que vos investigás desde una perspectiva de trayectorias de vida, una perspectiva biográfica, que todavía en el mundo académico, en las ciencias sociales, es cuestionado por los que están acostumbrados, por supuesto, a este positivismo todavía, ¿no? A esta perspectiva post-positivista incluso. Así que eso por un lado. Y por otro lado, no sé, Ana María, a mí me saltan algunas cuestiones éticas en el proceso de esta búsqueda que ha hecho Francisco y los encuentros, los hallazgos que nos ha compartido, ¿no? A mí sobre todo, me parece tan valiosa la evidencia de lo diluidos que estamos, de lo mezclados que estamos, de por más que queramos insistir en categorías de sentido arbitrarias, ¿no? Finalmente tenemos que aceptar, que asumir, hay tanto trabajo como el que hace Francisco y de otras personas, ¿no? Que nos muestran que esto ha estado desde siempre expandiéndose, que no hay tampoco una originalidad propia, que la necesidad de construir, ¿no? Desde ahí la idea de lo biográfico. Así que no sé cómo lo podrías terminar tú, Francisco, de complementar esta idea, ¿no? Porque yo sigo viendo aquí que se resalta mucho la dependencia, lo diluidos que estamos, la pertenencia que tenemos todos o esta idea de que somos parte todos de una misma evolución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde ahí hay varios aspectos éticos, el cómo habito con los otros, ¿no? El cómo también procuramos incentivar definiciones identitarias, culturales. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito en base a esas ideas que te acabo de mencionar. No es ninguna pregunta, soy súper mala para hacer las preguntas. Total. Y aparte me haces pensar un poquito, digamos, ¿no? Que es un excelente ejercicio. Y tal cual te hace preguntarte, te abre un mundo. La población de afrodescendientes en el oriente boliviano, en el que estaba ubicado el torno de la capital, para los que no son bolivianos, lo que fue durante el Imperio Español en el hemisferio occidental, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, originalmente llamada gobernación de Mojo, ocupaba todo lo que es el oriente de Bolivia, básicamente 2/3, casi 3/4 del oriente boliviano, desde la zona del Acre, en lo que ahora es Brasil, hasta el río Pilcomayo, en la llanura del Chaco, ¿no? Y desde los contrafuertes andinos hasta el río Paraguay, tomando parte de esos contrafuertes andinos. Entonces, un territorio gigantesco de como 1,5 millones de kilómetros cuadrados, cuya capital era la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. O sea, con
muy poco densamente poblado, una región gigantesca, tiene una pequeña influencia de habitantes afrodescendientes, que de hecho es menor que la media en lugares hispanoamericanos con poca presencia, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿por qué enfocarse en un grupo tan minoritario cuando no era una sociedad esclavista, tampoco era una sociedad, digamos, que tenía una gran presencia afro, pero estaban ahí? Es que en realidad estuvieron los afrodescendientes en todos los pueblos y ciudades de Hispanoamérica, desde California hasta la Argentina, absolutamente todos. No hubo una ciudad, no hubo una gobernación, una intendencia, un obispado en el mundo hispano que no hubiese tenido población afrodescendiente en mayor o menor proporción. Todos lo tuvieron. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, era muy interesante ver los perfiles. Entonces, podríamos quizás clasificarlos en 3 perfiles distintos. Uno, y esto para aquellos que están muy preocupados con la corrección política, digamos, voy a utilizar los términos que se utilizaban en la época porque es como así ellos se autodefinían en su momento, pero bueno, una de estas categorías eran los negros libres o los negros libertos, que eran en realidad personas de origen afrodescendiente que no estaban esclavizados, que eran ciudadanos españoles comunes y corrientes, con la única diferencia que tenían ascendencia africana. En mayor o menor grado, muchos están mezclados con otros grupos. Estos, en su mayoría, vinieron como conquistadores, ¿no? Fueron conquistadores y fueron soldados españoles y lucharon contra los diferentes grupos nativos que eran enemigos de los españoles, porque hay que pensar que la mayoría de los grupos, o aquellos que hoy en día existen en mayor proporción, eran los aliados, por eso siguen vivos, entonces los que iban contra los opositores al Imperio Español. Luego, y eso se volvieron, como todos los soldados que siguieron la misma fórmula de la reconquista de la península ibérica, a medida que iban ganando tierras a los pueblos enemigos, se les dotaba de tierras y se volvieron señores terratenientes. En su gran mayoría, en mayor o en menor escala, algunos muy ricos terratenientes, otros se volvieron pequeños rancheros. Luego tenemos algunos que llegaron como afrodescendientes esclavizados, ¿no? Y estos vienen generalmente con otras personas de diferentes grupos étnicos. Habían afrodescendientes que tenían esclavos afrodescendientes también, es muy diverso. Habían nativos que tenían esclavos afrodescendientes y españoles mestizos de todo. Estos llegan con sus patrones y en el caso de Santa Cruz no hay tanto, digamos, hay pocos, estuvieron en un par de industrias, o sea, los pocos que habían trabajaban en las casas, que eran empleados domésticos, y hubieron 2 haciendas que sí se caracterizaron por tener este tipo de esclavitud. Una fue una hacienda cañera, que era una hacienda en la zona de Cotoca, que sí tuvo esclavos de origen africano, y otra fue un viñedo en la zona de Valle Grande, cerca de Tembladeras, que también tuvo hasta la independencia un contingente de afrodescendientes que estaban esclavizados. O sea, este grupo era muy pequeño. En el censo, bueno, cuando se estima justo antes de la guerra de la independencia, que hay una revuelta, se estima la población de negros y mestizos en el área cercana a Santa Cruz de la Sierra y su contorno en alrededor de 150 individuos. Son poquísimos. Pero bueno, y son diversos. Lo que sí también hay, y que es el grupo más grande poblacionalmente y que se fue diluyendo poco a poco, fueron aquellos que escaparon del imperio portugués. Una cosa, hemos visto N películas y hemos leído muchos libros y hemos llorado con un montón de historias acerca de los afrodescendientes en Estados Unidos que cruzan el Mason-Dixon Line y logran la libertad gracias a los cuáqueros y la gente que les ayuda, ¿ya? Y porque vivimos un mundo muy influenciado por la cultura estadounidense, pues no lo sabemos de memoria, todos de punta a canto. Sin embargo, nadie, ningún hispanoamericano, y probablemente
muy pocos cruceños saben que el río Paraguay, que divide el imperio brasilero con Santa Cruz de la Sierra, tenía la misma lógica. Y los pocos afrodescendientes brasileros que lograron cruzar ese río encontraron la libertad en Santa Cruz de la Sierra. Encontraron la libertad, y a diferencia de aquellos que llegaron al norte de Norteamérica, no solamente encontraron la libertad, encontraron una comunidad que les permitió convertirse en parte de esa comunidad, casándose con ellos, haciendo familia, siendo socios, siendo padrinos, siendo contrapartes comerciales, al punto que en un par de generaciones casi todos estos afrodescendientes brasileros que llegaban y que lograban su libertad al cruzar el río Paraguay se integraban totalmente al mestizaje de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, y esto es algo también único de la sociedad hispanoamericana y que se nota más en estos lugares donde los afrodescendientes son minoría, que hay una fluidez en la formación de familias mestizas muy grande. Y muchos acceden, digamos, a crecer socialmente, ya sea por éxito económico o porque son guapas, como eso muchas mujeres logran eso por ser chicas lindas, u hombres que logran ser grandes soldados o se destacan profesionalmente porque los roles de género en ese momento estaban muy marcados, y hay una movilidad social interesante que rompe el esquema del imaginario que nosotros tenemos muy marcado de que las castas sociales estaban muy definidas por orígenes étnicos. No que no hubiese habido algún tipo de discriminación, habían ciertos estigmas negativos, pero la fluidez era mucho más grande de lo que nosotros imaginamos hoy en día y de lo que era el modelo norteamericano anglosajón. No sé si esto un poquito va a la temática que estabas vos proponiendo, Ana María. Y no sé, me encantaría escuchar las ideas de ustedes y cómo los ven desde su ámbito de experiencia, etcétera, o si esto hace eco con lo que han visto en otras naciones latinoamericanas, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por ilustrarnos un poquito en relación a esta dinámica de la historia de los afrodescendientes en Santa Cruz de la Sierra después de cruzar el río Paraguay, ¿no? Porque es un dato que poco se conoce por un lado, y por otro lado, ahí también algo que pones en evidencia en tus indagaciones históricas es el tema de la cohesión social que se da en Santa Cruz de la Sierra, en ese tiempo ya, con estas personas que llegan no en calidad de esclavos, sino de migrantes, ¿no? Y este razonamiento, diría yo, del cruceño de recibir al foráneo e integrarlo inmediatamente en su dinámica cultural, económica, en sus relaciones de poder incluso. Por supuesto también evidenciar algunos rasgos discriminatorios y algunos paradigmas también de género, ¿no? Por ejemplo, el de la mujer si es bella le va bien, pero si no, tendrá que hacer algo para resolver sus dificultades de subsistencia, ¿no? Con los hombres, ¿no? Si alguno de esos africanos hubiera tenido alguna discapacidad, seguramente iba a tener otra historia que contar. Entonces, es como que abrís un abanico para mirar las otras facetas de un grupo de migrantes que llega a un determinado territorio, y eso también yo creo que en el siglo XXI, que es el siglo en el que, gracias a los derechos humanos para los diversos pueblos conquistados en 1989, se empiezan a mirar estas diversidades no solo culturales, sino también diversidades de habilidades, ¿no? Estas personas con diferentes capacidades o con discapacidades, como llaman en algunos países y en otros, y cómo las integramos en el sistema político, económico, social, cultural. Entonces es como que abrís también un poquito esa ventanita, y yo creo que nuestro próximo invitado o invitada será alguien que trabaje con el tema de cómo integramos esas diversidades neurológicas, cognitivas, en la sociedad, en el sistema económico, laboral, ¿no? Porque todavía han pasado siglos, vos nos has hablado de hace varios siglos atrás, pero son problemas que persisten, ¿no? De alguna manera.
Entonces, las oportunidades para pensar estos problemas del ayer, que siguen siendo los problemas de hoy, estas brechas que nos das, esas oportunidades de pensar en estas situaciones, son enormes, y yo creo que la invitación a los que miren este Hasayé es: sigamos indagando la historia y preguntándonos que por qué estamos como estamos ahora y qué soluciones van apareciendo, y para eso son necesarios pues estos espacios, ¿no? Estos espacios dialógicos para escucharnos, para contar lo que indagamos y lo que nos genera también los clics que uno va haciendo mientras escucha a un Francisco Roig o a una Ana María Lara, ¿no? Compa, ¿qué nos dice? Sobre todo pensando en las condiciones actuales con el tema de la migración, ¿no? Esta capacidad de construir cultura o de acoger o de fluir cognitiva y económicamente está súper anulada hoy día por las condiciones económicas también en las que estamos. Hay todo un montón de categorías que tendríamos que hacer varios programas para poder trabajarlas, ¿no? Respecto a la condición humana, al valor del trabajo, al cómo se pueden integrar extranjeros en otras economías, categorías de ciudadanos nefastas en varios casos que limitan la posibilidad incluso de una vida feliz y buena para otros seres humanos. Entonces, me siento muy, muy honrada por haber compartido este espacio con Francisco. Me voy para variar, siempre que nos juntamos con Claudio, con nuestro invitado, llena de preguntas, llena de ideas que motivan a repensar estas condiciones, ¿no? En las que a veces encontramos más barbarie de la que podemos pensar que existió en los tiempos pasados. Así que muchas gracias, Francisco, por acompañarnos a tejer estas hebras que quedan siempre resonando. Sí, estas hebras la verdad que son para que quienes escuchan, se dan estos 30, 40 minutos de Hasayé, empecemos a pensar de otra forma y a generar también nuevos patrones de razonamiento, porque como vos mismo, Francisco, decías al inicio, es como que se han generado patrones de pensamiento en relación a ciertas temáticas, a ciertas categorías conceptuales, ¿no? Como étnicas, identidades, que se repiten como loro, pero que no se, ahora es momento de interpelar esas categorías conceptuales, de construirlas, desaprenderlas, desaprender patrones de pensamiento y patrones de comportamiento. El reto es enorme y, como dice Ana María, nos vamos como siempre en este Hasayé con muchas preguntas para que sigamos caminando en este monte virtual. Gracias, Francisco, por tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia. Espero que te podamos tener en otras sesiones, y gracias, compa, por el camino siempre. Gracias a vos, querida Claudia, y gracias a vos también, Ana María. La verdad que encantado. Siempre es un placer poder charlar de estas cosas y también con el espíritu de construir, ¿no? Porque aprendiendo todas estas cosas nos damos cuenta que ya han habido en el pasado soluciones muy lógicas y muy constructivas a diferentes dilemas que encontramos, ¿no? Entonces, no hay necesidad de reinventar la rueda. Muchas veces podemos aprender de lo que nuestros antepasados hicieron, o inclusive sociedades en otros lados, y volver a revisar, digamos, con una visión más empática a las posiciones del pasado. Sin los paradigmas que tenemos hoy en día, los seres humanos tenemos formas de solucionar problemas, y esto creo que nos puede ayudar a vivir mejor. Gracias. Encantado. Gracias, y bueno, nos vemos para seguir esta transición cultural, como dice el doctor Marcelo Careaga siempre. En eso vamos. En eso vamos. Salud para todos. Salud. Chao, chao.